Bien, el título entonces para el día de hoy yo se los envié, dice el favor de Dios, ¿no? Basado en 2 Crónicas, capítulo 6, versos del 1 al 10. Empecemos con una pregunta, dice, ¿cómo logramos que Dios obre a nuestro favor? ¿Que nos ayude en lo que vamos a hacer? ¿Cómo logramos esto? Una vez más, ¿cómo logramos que Dios obre a nuestro favor? Que nos ayude en lo que vamos a hacer. Creo que algunos, ¿no? Y no estoy aquí exagerando, algunos no buscamos su ayuda porque pensamos que Dios no está interesado en nuestros asuntos. Hay un grupo de personas que piensa de esta manera. Hay otro grupo que si acaso cree que Dios tiene algún interés, tampoco saben cómo es que Dios hará posible esta ayuda, ¿no? Entonces ahí tenemos a 2 tipos de personas. Tenemos también incluso otro tipo de personas, aquellos que consideran que no vale tanto la pena pedir ayuda a Dios porque Dios suele demorarse mucho, ¿no? Entonces a veces hay que tomar decisiones rápidas, por lo tanto este grupo de personas no busca ayuda de Dios y toma las cosas en sus manos. En el Antiguo Testamento, y acabamos de leer, nos muestra historias que nos van a descubrir que Dios está interesado en ayudarnos, ¿no? Y la palabra, creo que aquí clave es está interesado, o las palabras claves son esas, ¿no? El sermón de hoy precisamente trata acerca de este tema, y es la verdad que yo quiero compartir en este tiempo con ustedes, ¿no? Dios hace llegar sus favores a todos aquellos que le son fieles, ¿no? Entonces vamos a tratar este tema en esta noche. Primero veamos, el primer punto que quiero destacar es la disponibilidad de Dios para ayudar, ¿no? En el verso 9, en la versión que estoy utilizando, dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar. Ahora, hemos leído un poquito acerca del contexto, ¿no? De la circunstancia, la circunstancia histórica que se está dando aquí en este pasaje. Vemos al rey Basá, que es el rey de Israel, que ha declarado la guerra a Asa. Bueno, han estado estos que son parte, ¿no? Que son parte de del mismo pueblo, después de que se han partido, ¿no? Que se han dividido, han estado constantemente en una lucha, ¿no? Y bueno, aquí nuevamente están en esta situación. Entonces el rey de Israel declara la guerra al rey de Judá, y para llevarlo a una situación de desesperación, Basá fortificó, dice, Ramá. Ramá era una de las ciudades importantes que estaba de alguna manera estratégicamente ubicada, de tal manera que dice la palabra que en lugar de ir hasta Jerusalén y sitiar Jerusalén, lo que hizo, o lo que pretendió en todo caso hacer Basá fue fortificar Ramá, es decir, colocarle muro allí, de tal manera que nadie pudiera ingresar, ¿no? Nadie pudiera ingresar hacia Jerusalén, ni mucho menos la gente de Jerusalén poder salir, ¿no? Entonces esta fue la situación en la que Basá puso a Asa. Y esta situación grave llevó a que Asa buscara pues salir de este estado, ¿no? Así que él dice, nuestro texto, decidió tomar el oro y la plata del templo, y con ello buscó hacer un acuerdo con Ben-Hadad, rey de Siria. Este acuerdo se hizo con doble propósito. Uno es que rompiera su alianza con Basá, que tenían una alianza, y es interesante, ¿no? Ese hilo tan delgado en que había en los pactos de las naciones en el tiempo antiguo, ¿no? Todo dependía de la cantidad de oro y de plata que te daban. Entonces
Baasa tenía una alianza, estoy hablando del rey de Israel con Ben-Hadad, rey de Siria. Sin embargo, ese pacto muy pronto se rompió, por lo que Asa había entregado, digamos, al rey de Siria, ¿no? Entonces, y a pesar de, el segundo acuerdo era que hiciera pacto con él y atacara a Israel. Entonces, toda esta gestión, obviamente, fue una gestión muy exitosa, de tal manera que se nos dice en el texto que hemos leído que Ben-Hadad atacó la ciudad de Israel, y eso motivó de que Baasa fuera suspender, digamos, fortalecer o fortificar, digamos, la ciudad de Ramá, de tal manera que incluso se nos dice que dejó todos los materiales allí, y Asa aprovechó esa circunstancia para tomar los materiales, ¿verdad? Y construir ahí reforzar alguna de las ciudades. Entonces, se podría decir que Asa salió adelante de esta circunstancia, ¿verdad? Y sin duda eso debió de haberle dado muchos puntos a favor dentro del reino. Todo se solucionó, excepto que había alguien que reprobaba esta acción, ¿no? Y esta acción evidentemente fue reprobada por el Señor, y él se lo hizo saber al rey a través del vidente Hanani, ¿no? O Hananí, como dice otras versiones, ¿no? Así que en esta partecita, en esta parte que estamos hablando, el primer punto, yo quiero dejar de lado la reprobación para concentrarnos básicamente en el tema que queremos destacar en este primer punto. Recuerdan la disponibilidad de Dios para ayudar. Hay dos verdades que son destacadas a través del vidente, ¿no? O del profeta. Lo primero que él dice es que el Señor recorre con su mirada toda la tierra. Es interesante, ¿no? La manera, la forma como el profeta manifiesta, digamos, esta verdad de un Dios que ustedes saben, hay una corriente, ¿no? Teológica que se llama el deísmo. El deísmo dice que Dios, después de crear, ¿no? Después de crear, estableció leyes y dejó que, digamos, la raza humana caminara de acuerdo a esas leyes, ¿no? Así que ya Dios como que de alguna manera se fue de vacaciones y se desentendió de la raza humana. Eso es lo que dice el deísmo. Pero evidentemente ese no es el Dios que tenemos, no era el Dios de Hananí, tampoco es nuestro Dios, sino habla de un Dios que está pendiente de los detalles, de lo que está ocurriendo con su creación, específicamente lo que ocurre, digamos, con la raza humana. Es importante el hecho de que Hanani habla del Señor como si fuera una especie de supremo vigilante del universo, ¿verdad? Que está, dice, recorriendo con su mirada y lo penetra todo. Es decir, no solamente los asuntos externos, de las circunstancias externas que ocurren, ¿no? Sino sobre todo lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Y eso es lo más destacable, ¿no? Él conoce incluso, ¿no? Penetra con su mirada lo que hay en el corazón del hombre. Ahora, ¿por qué hace esto el Señor? Y la respuesta, obviamente, es la segunda parte que queremos destacar, ¿no? Dice, el Señor está listo para ayudar, ¿no? Y esto es algo sorprendente. En todo caso, es algo que para la situación, digamos, de Asa, no era novedad lo que el Señor, lo que el profeta le estaba diciendo a Asa, ¿no? Porque ya había un caso anterior donde Asa había visto las maravillas que Dios había hecho para con él. Entonces, esto es sorprendente, ¿no? Porque uno podría decir que Dios recorre su mirada para juzgar y condenar a los hombres que hacen lo malo, o para detener la maldad del hombre, ¿no? Nos suena más lógico, pero que diga que el Señor está allí poniendo su mirada y con la ropa de trabajo lista, ¿no? Dice, para
para ayudar. Es interesante, ¿no? Lo que él señala, ¿no? Y que es una verdad que o sea, debe llenar, digamos, nuestra cabeza, ¿no? Nuestro corazón. Dios es algo así como, dice él, ¿no? Él está allí como que si hubiera puesto su uniforme de trabajo y se encuentra listo para ayudar. Y esa es una verdad realmente maravillosa, es una realidad que nos debe impactar. Algunas ideas que nos sugiere esta oración, estoy hablando del versículo que hemos mencionado, el versículo número 9. Hay dos cosas que una vez más sugieren, ¿no? Una, la disponibilidad de Dios. Dios es como que dice el profeta, está al alcance, ¿no? De nuestras manos, ¿no? Hay una disponibilidad de Dios las 24 horas, ¿no? En el Salmo 121, ustedes recordarán que el salmista donde dice, ¿de dónde pues vendrá mi socorro? No voy a levantar la mirada a los montes. Y una de las cosas que él dice respecto al Señor es que nuestro Dios, dice, no se adormece ni duerme, ¿no? De tal manera que Él está allí siempre apto, disponible, ¿no? Yo antes no sabía qué significaba 24/7, les confieso, no sabía, algunos decían 24/7, yo me quedaba en el aire, ¿qué era lo que quería decir? ¿No? Claro, ya luego aprendí, ¿no? 24/7 y luego le añadieron 365, 24/7, ¿no? Y así es nuestro Dios, ¿no? Así es nuestro Dios en su disponibilidad. Y lo otro es que Dios quiere ayudar, ¿no? Quiere ayudar, o sea, está dispuesto a ayudar incluso al punto de que reprende fuertemente al hombre y a la mujer que no buscan su ayuda, ¿no? Esto es también una situación muy interesante, ¿no? Porque fácilmente podría Dios haberse cruzado de mano y haber dicho, bueno, ok, está bien, no quieres mi ayuda, no te la doy, pues, ¿no? No te la voy a dar. Pero tú vas a ver las consecuencias de eso, ¿no? Pero no, o sea, no vemos algo como eso, vemos a un Dios que está incomodado, ¿no? Está molesto, va y reprende, digamos, y envía incluso a su profeta, ¿no? Envía a su profeta para decirle, oye, has obrado mal, ¿no? Has actuado mal. Yo estoy atento, mirando la tierra para ayudar al que tiene un corazón fiel, ¿no? Ahora bien, el segundo punto es que esta ayuda es para los que le son fieles, ¿no? Dice, cierto, es que Dios está dispuesto a ayudar a todo hombre y mujer, pero estos tienen que cumplir con una condición, deben ser fieles, ¿no? Hay una versión que dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles, ¿no? A quienes le son fieles. La pregunta entonces es ¿quién o cómo se expresa dicha fidelidad?, ¿no? Y el texto mismo nos lo expresa, ¿no? Nos lo expresa. Dice allí en los versos 7 y 8, dice, en esta ocasión el vidente Hanani se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto tu confianza en el rey de Siria, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, grave bien esa oración, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas, y está hablando de la experiencia que en capítulo 14 y 15, específicamente en el 14, tuvo a Asa y que pidió la ayuda de Dios y Dios le ayudó, ¿no? Dice, también los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos, y sin embargo el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión, dice, tú confiaste en el Señor. Entonces, ¿quién es el fiel? El fiel es una palabra que se aplica a la persona que pone su entera y absoluta confianza en Dios, ¿no?
La persona que confía y que recurre a Él para buscar ayuda en tiempo de necesidad. El fiel es una persona que apenas ve la necesidad, entonces no lo piensa mucho, sino que enseguida va y busca a Dios, ¿no? Porque confía que Él es suficiente para ayudarle, ¿no? Esa es la persona fiel. Ahora, hay en la Nueva Traducción Viviente, él dice, en lugar de mencionar la palabra fiel, dice la persona que tiene su corazón totalmente comprometido con Él. Dice su corazón totalmente comprometido con Él, es decir, ese sería en todo caso la persona fiel. Y en realidad, pues quien tiene el corazón completamente comprometido con Él es la persona que básicamente descansa en el Señor, ¿no? Descansa en el Señor, no su dependencia absoluta es de Dios. Entonces, Hanani, y esto hay que tomarlo en consideración, ¿no? Y con mucho cuidado. Hanani, el vidente o el profeta, expresa dos situaciones distintas en la vida de Asa. La primera es una etapa en la que Asa expresó su condición de ser una persona fiel. Por ejemplo, cuando mencionaba, ¿no? El capítulo 14, verso 11, cuando los cusitas y los libios le declararon la guerra, y leo aquí, ¿no? Dice, allí Asa invocó al Señor, su Dios, y le dijo, Señor, tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos, ¿no? Una vez más, la fidelidad. En ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios, no permitas que ningún mortal se alce contra ti, ¿no? Entonces, veamos ahí la fidelidad manifestada o manifiesta en Segunda de Crónicas 14:11, ¿no? Y como resultado de eso, ¿no? Como resultado de eso, Dios le favoreció con una gran victoria, ¿no? Dios le favoreció con una gran victoria. Pero ahora, ¿no? En el texto que nosotros tenemos, observamos a Asa expresando su infidelidad a Dios al buscar apoyo en Siria, ¿no? Aquí es importante las comparaciones, porque el ejército de Israel, aunque era numeroso, no se podía comparar con los cusitas y los libios, ¿no? Prácticamente el ejército etíope y el libio, a pesar de que no solamente eran numerosos, doblaban, ¿no? En cantidad, pero era también su tecnología, ¿no? Su tecnología de guerra. Entonces era muy superior, digamos, a la de Israel. Sin embargo, en lugar, una vez más, de confiar en el Señor, cayó en la desesperación y entonces buscó a lo que su sentido común le decía, ¿no? Entonces él se dijo a sí mismo, bueno, voy a buscar alianza. Mi padre hizo alianza, se acordó, ¿no? Porque recuerden que él dice, como mi padre y tu padre hicieron en el pasado alianza, ¿no? Así también hagamos nosotros. Así que buscó ayuda en Siria, ¿no? Y en efecto le costó oro y plata, pero más que oro, le costó que perdiera el favor de Dios y perdiera la oportunidad de vencer a los sirios, ¿no? En realidad, Asa echó a perder todos los planes que Dios tenía para él. Interesante, ¿no? Este aspecto, porque una y otra vez, cuando uno a veces escucha los sermones, ¿no? De algunos, bueno, particularmente a mí me gusta escuchar mucho sermón. Y una de las cosas, por ejemplo, que siempre escucho de parte de los predicadores es que cuando nos precipitamos, usualmente echamos a perder el plan, el propósito que Dios tiene para nosotros. Y que ese propósito siempre, ¿no? Siempre es mucho más grande de aquello que lo que perdemos, ¿no? O de aquello que logramos, ¿no? Si logramos una minucia, ¿verdad?
Dios en realidad tiene algo mayor. Y aquí es evidente que Dios no solamente tenía reservado para Asa la victoria, no solamente para con el rey de Israel, sino dice también para con Siria, ¿no? Para con Siria, es decir, pero este bandido lo echó a perder, ¿no? Bueno, ahora, evidentemente no podemos decir, qué malo este Asa. Sí, ciertamente fue malo, pero también esto tiene que ver mucho con nuestra conducta, ¿no? A veces también nosotros cometemos las mismas cosas. Somos ganados por el sentido común, ¿verdad? Nos parece que Dios se va a demorar o que la solución está por aquí y entonces nos precipitamos, ¿no? Y echamos a perder el plan de Dios. Asa fue inconsistente en su fidelidad. Y la fidelidad de Dios tiene que ser algo consistente en nuestra vida, o sea, nuestra fidelidad hacia Dios, ¿no? Porque la palabra es clara, ¿no? Dice Dios está buscando, pero está buscando al fiel, ¿no? Al que se mantiene fiel, ¿no? Al que se mantiene fiel, no al hombre inconsistente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? Dios ciertamente, como habíamos dicho en el punto 1, tiene la ropa de trabajo ahí lista para ayudar, ¿no? Aquel que confía plenamente en Él, aquel que tiene un compromiso profundo con Él, un compromiso de corazón con Él. Está dispuesto, no está mirando, ¿no? Está escrutando y de pronto dice, ahí está, aquí está, este es, ella es, ¿no? Y se dispone a ayudar. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de perder el favor de Dios? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias? Lamentablemente la vida de Asa cambió drásticamente a partir del mensaje de Dios por medio de Hanani. Cuando nosotros observamos el capítulo 14 y 15, en realidad se nos muestra a Asa como un hombre de Dios, como un gran hombre de Dios. En el capítulo 14, verso 2, leemos, ¿no? Dice, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, ¿no? Y entonces eso es lo que de alguna manera lo distinguió, ¿no? Distinguió a Asa. En los dos capítulos vemos que él hace reformas religiosas, ¿no? Él llevó a Judá a buscar la presencia de Dios, ¿no? Él llegó a tener muchos años de paz. Su reinado fue un reinado tan relevante que incluso, ¿no? Se nos dice que la gente de las tribus de Efraín, ¿no? Manasés y Simeón fueron a vivir entre ellos, ¿no? Porque vieron que, dice, Dios estaba con él, ¿no? En 14:9. ¿Se pueden ustedes dar cuenta de la relevancia y la importancia del reinado de este hombre? Ustedes saben que cuando hablamos de gente de la tribu de Efraín, de Manasés y Simeón, estamos hablando de gente que era de la parte norte, ¿no? Esas 10 tribus que se habían separado de Judá, ¿no? De la parte sur. Por 35 años, Asa fue objeto del favor de Dios, hasta que lamentablemente en el año 36 se dio, ¿no? Por causa de la infidelidad, ¿no? Notemos algunos cambios drásticos en la vida de Asa, ¿no? Primero dice, se enojó contra y encarceló al vidente, ¿no? Al profeta, que fue enviado por Dios. Ahora, obviamente esto fue un evidente rechazo a lo que Dios decía y a Dios mismo, ¿no? Fue un rechazo a Dios. En segundo lugar, empezó a oprimir a una parte del pueblo. Probablemente oprimió a aquellos que no habían aceptado la alianza con Siria, ¿no? Probablemente aquellos que no estuvieron de acuerdo, digamos, con lo que él había hecho. Pero empezó, dice, a oprimir a esta gente. Lo otro es que otro cambio drástico que se dio en su vida fue un cambio que ya le competió a él, a su salud específicamente. Dice que en el año 39, dice, él se enfermó gravemente
Y la palabra dice que no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. Ahora, ojo aquí que no es que esté mal ir al médico, sino que el no buscar al Señor para él significó precisamente el hecho de rechazar la ayuda de Dios, ¿no? De que realmente su corazón se había alejado tanto de Dios que no quiso saber absolutamente nada con Dios, al punto de que no recurrió a Dios para pedirle ayuda de sanidad, ¿no? Entonces, las palabras, ¿no?, del autor sagrado, o las palabras finales que tienen que ver con la vida de este personaje, en el sentido de que él no buscó la ayuda de Dios aun cuando estaba ya pronto a morir, son palabras que expresan en realidad y el valor de estas palabras están en el hecho de que aún en medio de esa circunstancia, la expectativa de Dios para con Asa era de que él buscara a Dios. De alguna manera nosotros podemos decir que en su soberanía Dios puso a Asa en esta condición, al punto de que esperaba que Asa volviera y pidiera ayuda a Dios, pero no fue así, ¿no? O sea, tal había llegado a ser su corazón que se negó a ser favorecido por Dios. Entonces, la cuestión, mi amado hermano, mis hermanos, tiene que ver que la decisión de perder el favor de Dios no se debe a Dios, ¿no? Se debe básicamente a nosotros, ¿no? La característica de Dios es que Él está dispuesto a ayudarnos. De hecho, si vamos al Nuevo Testamento, ¿no?, la idea de la palabra consolador es la idea de alguien que va a nuestro lado, ¿no?, cuando habla acerca del Espíritu Santo. Es la idea de alguien que va junto a nosotros, ¿no? Él le dice a los discípulos, le dice, les voy a dejar otro como yo, ¿no? Les voy a dejar otro consolador como yo, para que haga lo mismo que yo hice con ustedes, ¿no? Y cuando el Señor en su ministerio, ¿no?, Él siempre caminó con los suyos, ¿no?, guardándolos, protegiéndolos, ¿no? Entonces, podemos nosotros afirmar que Dios está allí, ¿no?, siempre con el deseo de ayudar, y Él va a seguir ayudando a la persona que confía en Él, ¿no?, que ha puesto su confianza en Él. Persona que ha comprometido su corazón en Él. Entonces, si se puede decir, sin equivocarnos, de que si estamos sufriendo, si nos permitimos sufrir más allá de una circunstancia específica, que sí, las circunstancias evidentemente nos generan dificultades, traen su pequeño dolor, pero esas circunstancias no deberían quedar allí, ¿no? Son situaciones en las que debemos de ser movidos a confiar en el Señor y a clamar ayuda, ¿no? Porque eso es lo que Dios espera, ¿no? Lo que Dios espera es que usted y yo podamos ir delante de su presencia para que Él sea quien nos ayude, ¿no? Él, dice la palabra, está listo, ¿no?, está preparado. Entonces, depende en todo caso de nosotros, ¿no?, el ir y buscar al Señor en estos tiempos, ¿sí? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en realidad esta palabra haga su obra en nuestras vidas, y que en todo tiempo, ¿no?, en todo tiempo nosotros busquemos la ayuda del Señor. Padre Celestial que está en los cielos, en el nombre precioso de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Y gracias por esta palabra que nos hace recordar tu ayuda. Tu ayuda para aquel, Señor, que
te busca con fidelidad. Gracias, Padre, porque tú miras nuestros corazones, miras nuestra incapacidad, miras nuestra debilidad, pero miras también, Señor, nuestra disposición de confiar en ti, de reconocerte a ti, Señor, como aquel Señor que todo lo sabe, todo lo puede. Y queremos, Señor, que tú nos perdones. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que han habido circunstancias en nuestras vidas en las que hemos buscado depender única y exclusivamente de nosotros. Padre, perdónanos, límpianos, Señor, y enséñanos, oh Dios, a que cuando tú, Señor, estés mirando, Señor, la tierra, y cuando nosotros, Señor, tengamos que afrontar situaciones que van más allá, Señor, de nuestras capacidades, Señor, seas tú recordándonos tu palabra, Señor, que tú estás allí. Padre, oramos, Señor, oro por mis hermanos, por aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, problemas laborales, problemas de salud, Señor, problemas económicos, problemas, Señor, probablemente con sus hijos. Oh, Señor, te pido en el nombre de Jesús para que tú hagas tu obra, Señor. Padre, gracias, Señor. En Cristo Jesús es nuestra oración. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos, de veras, ha sido un tiempo para compartir